Has estado siguiendo al cometa Atlas, el tercer visitante interestelar. Es enorme, rápido y extraño. Pero lo que quizá no sepas es lo que sucederá el 29 de octubre. En poco más de 4 semanas, Atlas desaparecerá detrás del Sol, oculto a todos los telescopios de la Tierra. Según el astrofísico de Harvard Avi Loeb, eso no es una coincidencia, sino una oportunidad para utilizar la gravedad del Sol para entrar en una órbita permanente, quedando atrapado en nuestro sistema solar para siempre. En las últimas 48 horas se han publicado nuevos datos. Su masa es de al menos 33.000 millones de toneladas, mucho mayor de lo que nadie pensaba. Su composición química rompe todas las reglas que conocemos. Y ese brillo verde ocurrió en el momento exacto en que debería haber sido imposible. Hemos analizado la entrevista completa de Loeb, en la que expone todas las anomalías, todas las imposibilidades estadísticas, todas las razones por las que esto podría no ser lo que nos están contando. Desglosaremos exactamente lo que afirma, lo que muestran los datos y lo que sucederá cuando Atlas se oscurezca dentro de 29 días. El 29 de octubre es la ventana de maniobra, el punto de no retorno. Loeb cree que deberías tomarte unas vacaciones antes de esa fecha. Entremos en materia. Capítulo 1. El 29 de octubre lo cambia todo. Loeb no empieza con especulaciones, sino con un número: 20 kilómetros. Ese es el tamaño que calculó inicialmente para Atlas, basándose en su brillo. Para contextualizar, es más grande que la isla de Manhattan, el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Aquí es donde Loeb recurre a las estadísticas. Cuando se calcula la frecuencia con la que una roca de este tamaño debería cruzar aleatoriamente nuestro sistema solar interior, se obtiene un número: una vez cada 10.000 años. Llevamos una década buscando sistemáticamente. Una década de búsqueda y encontramos algo que solo debería aparecer una vez cada 10 milenios. Esas probabilidades son extrañas, pero Loeb va más allá. Ya habíamos encontrado 2 objetos interestelares antes de Atlas: Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ambos eran pequeños, de unos 100 metros. La distribución de los objetos en el espacio sigue un patrón. Hay muchas más rocas pequeñas que grandes. Loeb calcula que deberíamos haber descubierto alrededor de 100.000 objetos interestelares del tamaño de Oumuamua antes de encontrar algo tan grande como Atlas. Solo habíamos encontrado 2. Cuando Atlas fue avistado por primera vez el 1 de julio de 2025, se encontraba más allá de la órbita de Júpiter. La mayoría de los cometas a esa distancia son prácticamente invisibles, congelados e inactivos. No desarrollan su brillo característico hasta que se acercan mucho más al Sol, normalmente dentro de la órbita de Marte. Pero Atlas brillaba lo suficiente como para ser avistado fácilmente, como una farola que se enciende en la Antártida. Loeb destaca que los cometas suelen necesitar acercarse a unas 5 unidades astronómicas del Sol antes de que la radiación solar cree una desgasificación visible. Júpiter está a más de 5 UA. Atlas brillaba cuando estaba aún más lejos, a menos que no estuviera siendo calentado por el Sol en absoluto, a menos que estuviera produciendo su propia luz. Capítulo 2. La trayectoria está ajustada con precisión. Cuando un objeto interestelar entra en nuestro sistema solar, puede venir de cualquier dirección. No hay ninguna razón por la que deba alinearse con el plano en el que orbitan nuestros planetas. Pero Atlas llega por una trayectoria alineada con el plano de la eclíptica con una precisión de 5 grados, casi plana, casi perfectamente sincronizada con la Tierra, Marte, Venus y Júpiter. Loeb dice que la probabilidad aleatoria de que eso ocurra es de 1 entre 500. Pero Atlas no solo se alinea con el plano, sino que su trayectoria lo acerca a varios planetas. El 3 de octubre, Atlas pasa a 29 millones de kilómetros de Marte, lo suficientemente cerca como para que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA intente captarlo en imagen. Atlas también se acerca a Venus y Júpiter, todo ello en puntos en los que el momento es perfecto. Loeb calculó la probabilidad combinada de que un objeto interestelar pasara tan cerca de Júpiter, Marte y Venus cuando se encuentran en las posiciones adecuadas, 1 entre 20.000.
Afirma: se puede argumentar que cada cosa por separado es una coincidencia. La trayectoria es aleatoria. Los acercamientos son suerte. Pero en algún momento, cuando sigues sacando seises una y otra vez, tienes que preguntarte si los dados están trucados. Luego suelta la bomba. Atlas llega al perihelio el 29 de octubre, y la Tierra estará exactamente en el lado opuesto al Sol. No podremos verlo. Todos los telescopios tendrán el Sol directamente entre nosotros y Atlas. Loeb dice que esto podría ser intencionado, el momento perfecto para realizar una maniobra. Si se quisiera utilizar la gravedad del Sol para reducir la velocidad, para insertarse en órbita sin ser observado, este sería el momento. Se llama maniobra Oberth inversa. Se pueden encender los motores para reducir la velocidad, dejar que la gravedad te capture y, efectivamente, quedarte atrapado en nuestro sistema solar de forma permanente. La fecha de llegada al perihelio, el hecho de que esté oculto desde la Tierra en ese momento exacto, añade otra capa de improbabilidad. Es solo otra cosa que encaja demasiado perfectamente. Capítulo 3. Más grande que Manhattan. Cuando Loeb habla de la estimación de 20 kilómetros, se basa en cálculos iniciales de brillo. Los astrónomos miden la cantidad de luz solar que refleja un objeto, estiman su albedo y calculan su tamaño a partir de ahí. En el caso de Atlas, esos cálculos seguían dando 20 kilómetros, y Loeb inmediatamente reconoció que eso era un problema. Los desechos espaciales siguen una distribución de ley de potencias. Por cada objeto grande hay exponencialmente más objetos pequeños. Si hay una roca de 10 kilómetros de diámetro, puede haber 100 rocas de 1 kilómetro de diámetro y 10.000 de 100 metros de diámetro. Las cosas grandes son raras, las cosas pequeñas son comunes. Así que cuando Loeb hizo los cálculos, esperaba que se mantuviera ese patrón. Deberíamos haber catalogado miles de objetos del tamaño de Oumuamua antes de detectar algo tan grande como un cometa de 20 kilómetros. Pero habíamos encontrado exactamente 2 objetos pequeños, y de repente apareció Atlas, con un diámetro potencialmente 100 veces mayor. Sin embargo, las observaciones recientes del Hubble refinaron la estimación del tamaño a unos 5,6 kilómetros. Sigue siendo grande, sigue siendo más grande de lo esperado, pero más razonable. No rompe completamente el modelo estadístico como lo haría un objeto de 20 kilómetros. Pero entonces, justo esta semana, nuevos datos complicaron todo. Loeb y sus colegas publicaron un análisis que recopilaba datos de 227 observatorios, más de 4.000 observaciones. Midieron exactamente cómo se movía Atlas por el espacio y descubrieron que Atlas casi no muestra aceleración no gravitacional. He aquí por qué es importante. Cuando un cometa se calienta, el hielo se sublima y el gas se expulsa al espacio. Esto actúa como un pequeño motor cohete, empujando al cometa y cambiando su trayectoria de forma medible. Según este análisis, Atlas casi no muestra nada de eso. Su posición coincide con una trayectoria puramente gravitacional. Y sabemos que Atlas está desprendiendo gases. Webb lo observó el 6 de agosto y midió que salía gas a unos 150 kil por segundo, suficiente para producir un empuje medible. Entonces, ¿por qué no se ve empujado? La respuesta de Loeb: es demasiado masivo. Si Atlas pesa lo suficiente, el empuje de los gases desprendidos no lo moverá mucho. Es como intentar empujar un crucero con un soplador de hojas. Hicieron los cálculos. Dada la desgasificación observada y la ausencia de aceleración detectable, la masa mínima que podría tener Atlas es de 33.000 millones de toneladas. Ese es el límite inferior, o de lo contrario, lo veríamos empujado por sus propios chorros de gas. Si pesa 33.000 millones de toneladas y se supone una densidad similar a la de un cometa, el diámetro mínimo es de más de 5 kilómetros, posiblemente mucho más. Así que volvemos a un objeto grande, definitivamente más masivo que cualquier otro objeto interestelar que hayamos visto. Loeb señala que esto hace que Atlas sea entre 3 y 5 órdenes de magnitud más masivo que Oumuamua o Borisov, es decir, entre 1000 y 100.000 veces más pesado.
Encontrarlo tan pronto es, en palabras de Loeb, una anomalía importante. Pero hay otra interpretación del número de 33.000 millones de toneladas. ¿Y si Atlas no es sólido? ¿Y si es hueco, una carcasa, una estructura con mucho volumen pero poca masa por unidad de volumen? Una estructura hueca de 10, 15 o incluso 20 kilómetros de diámetro podría pesar fácilmente 33.000 millones de toneladas si la carcasa fuera lo suficientemente gruesa. Loeb no lo dice explícitamente, pero la implicación está ahí. Si se acepta la idea de que Atlas podría ser tecnológico, entonces la masa de 33.000 millones de toneladas deja de ser una anomalía y se convierte en un dato más, pesado, pero no tanto como lo sería una roca sólida de ese tamaño. Capítulo 4. Sin cola, solo faros. Los cometas son fáciles de identificar, dice Loeb. Tienen cola. A medida que se acercan al Sol, el hielo se sublima, creando una coma brillante y una cola que fluye detrás, empujada por el viento solar. La cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Siempre. Pero cuando el Hubble captó la imagen de Atlas el 21 de julio, algo parecía estar mal. El Hubble capturó un capullo de polvo en forma de lágrima, y había un indicio de cola, pero la orientación no era la correcta. En lugar de una cola clara que se alejaba del Sol, había una extensión que apuntaba hacia el Sol, mirando hacia adelante, como si el cometa tuviera faros. Los científicos de la NASA se apresuraron a explicar esto como un artefacto de desenfoque de movimiento. El cometa se estaba acelerando hacia el Sol, y el Hubble lo siguió durante la exposición, lo que provocó que las estrellas del fondo se desdibujaran y crearan una falsa apariencia de cola hacia adelante. Pero Loeb no estaba del todo convencido. Fue coautor de un artículo en el que argumentaba que, aunque los efectos de difuminado podían explicar parte de lo que veíamos, el brillo y la estructura no coincidían del todo con el desenfoque por movimiento puro. A finales de agosto, el telescopio Gemini South capturó nuevas imágenes que mostraban una cola clara que se alejaba del Sol, exactamente donde cabría esperar. Los científicos dijeron que esto confirmaba que Atlas es un cometa. Caso cerrado. Pero Loeb señala que el momento es interesante. Durante el primer mes y medio, Atlas mostró características ambiguas: un resplandor delantero, sin cola clara y un brillo inusual. Luego, justo cuando cruzó la órbita de Marte y el calentamiento solar se intensificó, comenzó a parecerse a un cometa normal. Utiliza una analogía con los libros. No debemos juzgar un libro por su portada. El hecho de que Atlas tenga ahora una cola de cometa no nos dice necesariamente lo que hay debajo. La superficie podría estar cubierta de hielo y polvo acumulados durante su viaje, como la escarcha en el parabrisas. Un objeto tecnológico que viaja por el espacio durante millones de años acumularía residuos y, cuando llegara, parecería un cometa desde el exterior. Y luego está el brillo verde. El 7 de septiembre, durante un eclipse lunar total, los astrofotógrafos de Namibia captaron a Atlas brillando con un verde intenso. Los cometas verdes no son algo inaudito. El color suele provenir del carbono diatómico que fluoresce bajo la luz ultravioleta. Excepto que las observaciones espectroscópicas de Atlas a principios de 1900, agosto mostraron muy poco carbono diatómico. Era uno de los cometas más pobres en cadena de carbono que se conocen. Entonces, ¿cómo se volvió verde en septiembre? Una explicación: siempre estuvo ahí, enterrado bajo la superficie, y ahora quedó expuesto por un derretimiento más profundo. Otra: el color podría provenir del cianuro. El Very Large Telescope detectó un fuerte aumento en la producción de cianuro a finales de agosto. Pero hay una tercera posibilidad. ¿Y si el brillo verde representa algún tipo de activación? Loeb habla de cómo el cambio de color se produjo de forma repentina, un efecto umbral, como al pulsar un interruptor. Si Atlas fuera un objeto tecnológico en hibernación, necesitaría una forma de despertar cuando llegara a un nuevo sistema estelar. La temperatura sería un desencadenante obvio. Una vez más, se trata de una especulación, pero encaja con el patrón que Loeb sigue destacando. Atlas se comporta casi como un cometa, pero no del todo.
Luego está la composición química. Webb observó Atlas el 6 de agosto y descubrió que la proporción de dióxido de carbono y hielo de agua es de 8.1, una de las más altas jamás registradas. La mayoría de los cometas tienen mucha más agua que CO2, pero Atlas está dominado por el dióxido de carbono. ¿Por qué? Quizás se formó en una parte muy fría de su sistema estelar natal. Quizás el CO2 es escarcha reciente del espacio interestelar. O, como sugiere Loeb, el CO2 podría ser una capa protectora, un recubrimiento deliberado, diseñado para aislar el objeto y regular la temperatura. El hielo de dióxido de carbono tiene propiedades térmicas diferentes a las del hielo de agua y protege contra la radiación de maneras específicas. Lo que Loeb sigue insistiendo es que no debemos dar por sentado que la composición de la superficie nos dice todo lo que hay debajo. La proporción 8.1 es extraña y merece la pena investigarla, pero no prueba que Atlas sea natural, al igual que tampoco prueba que sea tecnológico. Capítulo 5. ¿Es tecnología alienígena? Abordemos la pregunta directamente. ¿Es el cometa Atlas tecnología alienígena? No se trata de si podría serlo, o si es posible que lo sea, sino de qué necesitaríamos ver para concluir realmente que lo es. Loeb habla de algo que él llama la escala de Loeb, un sistema de clasificación del 0 al 10, para clasificar los objetos interestelares en función de la probabilidad de que sean tecnológicos en lugar de naturales. El 0 sería un objeto que es definitivamente natural, tiene una cola, emite gases de forma predecible. Su trayectoria coincide con la gravedad y los efectos de los cohetes. Su composición es típica, nada inusual. El 10 sería definitivamente tecnológico. Maniobra de formas que no pueden explicarse por fuerzas naturales, transmite señales, tiene estructuras artificiales visibles, libera calor, lo que sugiere una fuente de energía interna. Hace algo que grita inteligencia. Todo lo demás es un gradiente. Un objeto con una o dos anomalías podría recibir una calificación de 3 o 4. Algo con múltiples características inexplicables podría recibir una calificación de 6 o 7. La idea es que, a medida que descubramos más visitantes interestelares, y lo haremos, ya que se espera que el observatorio Vera Rubin encuentre uno cada pocos meses, necesitamos una forma coherente de evaluarlos, para saber cuáles merecen un escrutinio intenso. Loeb sugiere que cualquier objeto con una calificación superior a 5 debería desencadenar una respuesta internacional. No pánico, sino un esfuerzo científico coordinado que utilice todos los telescopios y naves espaciales disponibles para estudiarlo. Afirma que a los extraterrestres no les importan nuestras fronteras. Un visitante interestelar es un problema para la humanidad en su conjunto. Va más allá. Debería existir un organismo internacional encargado específicamente de supervisar los objetos interestelares y decidir cómo responder si alguno muestra signos tecnológicos. En este momento no lo tenemos. No existe un protocolo unificado sobre qué hacer si detectamos una sonda interestelar. Establece comparaciones con otros riesgos existenciales. Tenemos conferencias y grupos de trabajo para la seguridad de la IA, acuerdos internacionales para el cambio climático, el programa de defensa planetaria de la NASA para los impactos de asteroides. Pero tecnología alienígena, nada. Ninguna organización, ningún protocolo, ningún plan. Loeb encuentra esto desconcertante. Incluso si la probabilidad es baja, incluso si solo hay un 1% de posibilidades de que un objeto interestelar sea tecnológico, las consecuencias son tan significativas que debemos estar preparados. Porque a diferencia de una señal de radio procedente de una estrella a miles de años luz de distancia, un visitante en nuestro patio trasero requiere una acción inmediata. ¿Dónde se sitúa Atlas en la escala de Loeb? Leyendo entre líneas, probablemente alrededor del 5 o el 6. No es definitivamente tecnológico, pero es lo suficientemente anómalo como para merecer una atención seria. La trayectoria es inusual, la masa es mayor de lo esperado, el aspecto visual tiene peculiaridades, la química es extraña.
Cada característica podría tener una explicación natural, pero en conjunto empujan a Atlas a un rango en el que no se puede descartar sin más. Ese es realmente el núcleo del argumento de Loeb. No está diciendo que Atlas sea definitivamente una nave espacial extraterrestre. Está diciendo que es lo suficientemente extraño como para que lo observemos con mucha atención y estemos abiertos a la posibilidad de que no sea natural, porque descartarlo prematuramente y perdernos un visitante tecnológico genuino sería una tragedia de proporciones históricas. Ahora bien, Loeb también plantea una idea más oscura. Si Atlas es tecnológico, podría no ser amistoso. Hace referencia a la hipótesis del bosque oscuro, un concepto que sugiere que el universo está lleno de civilizaciones inteligentes, pero que todas permanecen en silencio porque revelar su presencia es peligroso. Si no se puede estar seguro de que otra especie no sea hostil, la estrategia más segura es permanecer oculto. En este marco, una sonda interestelar podría ser una misión de reconocimiento que recopila información antes de que llegue una fuerza mayor, o podría ser la vanguardia de un ataque, diseñada para desactivar las defensas antes de que el objetivo sepa lo que está pasando. Loeb plantea esto como un experimento mental, no como una predicción. Dice que Atlas podría venir a salvarnos o a destruirnos, y que debemos estar preparados para ambas posibilidades. Pero la cuestión subyacente es seria. Si detectamos algo tecnológico, no podemos dar por sentado que es benigno. Tenemos que evaluar rápidamente sus capacidades y su nivel de amenaza potencial. ¿Qué opciones tendríamos? Sinceramente, no muchas. Si Atlas es una nave espacial que ya se encuentra en el sistema solar interior, no hay mucho que podamos hacer para detenerla. No disponemos de armas capaces de destruir un objeto de 20 kilómetros. No tenemos naves espaciales que puedan interceptarla a la velocidad a la que viaja. Nuestra mejor esperanza sería la comunicación. Intentar enviar una señal, intentar establecer contacto, esperar que quien lo haya construido esté dispuesto a hablar. Loeb sugiere que si Atlas resulta ser tecnológico, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es transmitir un mensaje, algo sencillo. Hola, bienvenidos. Venimos en son de paz. Luego, esperar a ver si hay respuesta. Pero todo eso supone que reconoceríamos las señales tecnológicas si las viéramos. Y ese es un verdadero problema. Buscamos cosas que coincidan con nuestras expectativas. Señales de radio, señales de calor, estructuras geométricas. Pero una civilización avanzada, capaz de construir sondas interestelares, podría utilizar una tecnología tan superior a la nuestra que no la reconoceríamos como artificial. Arthur C. Clarke dijo la famosa frase de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Si Atlas procede de una civilización 1.000.000 de años más avanzada que la nuestra, podría parecer completamente natural para nuestros instrumentos. Podría utilizar sistemas de propulsión que no producen gases de escape, comunicarse de formas que no podemos detectar, estar fabricado con materiales que imitan la roca natural tan perfectamente que nunca sospecharíamos que no se ha formado mediante procesos geológicos. Este es el reto al que se enfrenta Loeb. ¿Cómo se demuestra que algo es tecnológico cuando no se sabe qué tecnologías son posibles? ¿Cómo se distingue el diseño de la coincidencia cuando se trabaja con una muestra de un solo elemento? Su respuesta: hay que buscar patrones. Hay que buscar cosas que sean improbables pero funcionales. Una trayectoria que pasa cerca de varios planetas podría ser aleatoria, pero también es exactamente lo que se diseñaría si se quisiera estudiar esos planetas. Una masa lo suficientemente alta como para resistir las perturbaciones, pero lo suficientemente baja como para sugerir una estructura hueca. Podría ser natural, pero también es lo que se esperaría de una carcasa diseñada. Ninguna de estas cosas prueba nada por sí sola, pero son sugerentes. Son suficientes para justificar la pregunta. Y la frustración de Loeb es que gran parte de la comunidad científica ni siquiera quiere plantearse la pregunta. Quieren asumir que Atlas es natural, archivarlo como un cometa interesante y seguir adelante. Capítulo 6. El balance de masa no cuadra.
Volvamos a las cifras, porque es aquí donde el argumento de Loeb se vuelve más concreto. El cálculo de 33.000 millones de toneladas no es solo una curiosidad, es una restricción que nos dice algo fundamental sobre la composición de Atlas y si su existencia tiene sentido. Cuando Loeb habla del balance de masa, se refiere a un cálculo sencillo. ¿Cuánto material rocoso existe en el espacio interestelar? Y dada esa cantidad, ¿con qué frecuencia deberíamos esperar ver objetos de diferentes tamaños? La galaxia contiene una cierta cantidad de elementos pesados: carbono, silicio, hierro, oxígeno. La mayor parte está encerrada en estrellas y planetas. Parte de ella flota en el espacio interestelar en forma de polvo. Ocasionalmente, parte de ella es expulsada de los sistemas estelares durante la formación de planetas y se convierte en desechos interestelares. Cuando se suma todo el material expulsado y se distribuye por el volumen de la galaxia, se obtiene una densidad. Una vez que se tiene esa densidad, se puede calcular con qué frecuencia un objeto de un tamaño determinado debería cruzar nuestro sistema solar. Los objetos pequeños son comunes. Los objetos grandes son raros. Para Atlas, suponiendo la estimación inicial de 20 kilocóretros, Loeb calculó que solo deberíamos ver un objeto tan grande una vez cada 10.000 años. Incluso con la estimación revisada de 5 o 6 kilómetros basada en la masa de 33.000 millones de toneladas, la tasa sigue siendo muy baja, tal vez una vez cada 1.000 años. Pero solo llevamos una década buscándolo y lo hemos encontrado. Esa es la tensión estadística. Es como predecir que un ave rara volará frente a tu ventana una vez cada 1.000 años y verla el primer día que sales a observar aves. ¿Podríamos simplemente haber tenido suerte? Por supuesto, pero cuando se combina esto con todas las demás rarezas, la trayectoria, el momento, las anomalías visuales, empieza a parecer menos una cuestión de suerte. Hay otra forma de resolver esta tensión. Tal vez nuestras estimaciones del balance de masa interestelar sean erróneas. Tal vez haya mucho más material rocoso ahí fuera de lo que pensamos. Pero eso crea su propio problema. Si los objetos interestelares fueran comunes, el observatorio Vera Rubin debería detectarlos constantemente. No es así. Loeb prefiere una tercera opción. Atlas es anómalamente masivo porque no es una roca sólida. Es una estructura, una carcasa, algo con mucho volumen, pero poca masa por unidad de volumen. Eso explicaría por qué pesa 33.000 millones de toneladas, lo suficiente para resistir el empuje de la desgasificación, pero no tanto como pesaría un objeto sólido. Pensemos en la Estación Espacial Internacional. Es enorme, pero no pesa mucho en relación con su tamaño. Es principalmente espacio vacío con paredes delgadas. El mismo principio podría aplicarse a Atlas. Pero hay un problema con esta hipótesis. No tenemos pruebas directas de que Atlas sea hueco. No podemos ver su interior. Todo lo que tenemos son datos de trayectoria y la estimación de la masa. Lo que necesitamos es una forma de sondear el interior. El radar funcionaría si pudiéramos acercarnos lo suficiente. La cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, que tomará imágenes de Atlas el 3 de octubre, no puede ver el interior de los objetos, pero podría revelar algo útil. Si Atlas tiene una forma inusual, demasiado lisa, demasiado geométrica, características que no coinciden con las de un cometa natural, eso sería significativo. HiRISE fue diseñada para ver rocas en Marte desde la órbita. Cuando se apunta a Atlas desde 29 millones de kilómetros, debería resolver características de hasta unos 30 kilómetros, lo suficiente para distinguir el núcleo de la coma y obtener una mejor estimación del tamaño. Si el núcleo resulta ser mayor de 5 kilómetros, lo que confirmaría que Atlas tiene realmente entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, el problema del balance de masa empeora. Un objeto sólido de ese tamaño, que pesa solo 33.000 millones de toneladas, tendría que estar hecho de algo muy ligero, como hielo poroso o una estructura espumosa que no se corresponde con la composición típica de un cometa. Y si ese es el caso, la hipótesis tecnológica empieza a parecer más plausible. No está demostrada, pero es plausible. Capítulo 7.
Detrás del Sol, 29 de octubre. El 29 de octubre es la fecha en la que todo depende. Es entonces cuando Atlas alcanza el perihelio, su punto más cercano al Sol, y desaparece de la vista detrás de nuestra estrella. Y según Loeb, esto no es solo una inconveniente laguna observacional, sino que es potencialmente el momento más importante de todo el encuentro. Cuando un objeto alcanza el perihelio, se encuentra en el punto donde la gravedad del Sol es más fuerte, la velocidad es mayor y la curvatura de la trayectoria es más pronunciada. Si quieres hacer un cambio importante en tu órbita, reducir la velocidad, acelerar, alterar tu curso, ese es el momento de hacerlo. Es entonces cuando un pequeño empuje te proporciona el mayor cambio en la trayectoria. Se llama efecto Oberth, un principio fundamental de la mecánica orbital. Normalmente lo utilizamos para acelerar, encendiendo los motores cuando te mueves más rápido, más cerca de un cuerpo masivo, porque es entonces cuando la energía cinética añadida tiene mayor impacto. Todas las sondas que hemos enviado al sistema solar exterior utilizan este principio, pero el efecto también funciona a la inversa. Se puede utilizar para reducir la velocidad, frenar, disminuir la velocidad y dejar que la gravedad te capture en una órbita limitada en lugar de una trayectoria de escape. Esto se denomina maniobra Oberth inversa, exactamente lo que harías si quisieras pasar de atravesar un sistema estelar a permanecer en él de forma permanente. Atlas se encuentra actualmente en una trayectoria hiperbólica, moviéndose a una velocidad superior a la velocidad de escape. Va a girar alrededor del Sol y volverá al espacio interestelar, a menos que algo cambie, a menos que reduzca la velocidad en el perihelio. Y el momento es extraordinario. El 29 de octubre, cuando Atlas alcance el perihelio, la Tierra estará exactamente en el lado opuesto al Sol. Estaremos en conjunción solar. El Sol estará directamente entre nosotros y Atlas, y su resplandor impedirá cualquier observación. Los telescopios terrestres no verán nada. Incluso los telescopios espaciales como el Hubble y el Webb tendrán dificultades, porque el brillo del Sol hace casi imposible obtener imágenes de cualquier cosa que esté tan cerca del disco solar. Loeb describe esto como un punto de observación oculto. Si estuvieras diseñando una trayectoria que te permitiera corregir el rumbo sin ser observado, sería esta. Llegarías al perihelio cuando el planeta con los telescopios más avanzados se encuentra en el lado opuesto de la estrella y realizarías tu maniobra sin que nadie te viera. ¿Es eso intencionado o solo otra coincidencia? Si varías ligeramente la velocidad de Atlas, desplazando su llegada al perihelio unos días o semanas, la probabilidad de que la Tierra se encuentre en el lado opuesto del Sol en ese momento exacto es baja, quizás 1 entre 20. Solo otra cosa improbable que se suma a todas las demás. Pero esto es lo que lo hace especialmente significativo. Si Atlas realiza una maniobra el 29 de octubre, si enciende los motores o utiliza la propulsión para reducir la velocidad y capturarse a sí mismo en órbita, no lo sabremos de inmediato. Solo lo descubriremos semanas más tarde, cuando reaparezca detrás del Sol a finales de noviembre o principios de diciembre, y recalculemos su trayectoria. En ese momento, si la órbita ha cambiado, si Atlas ya no se encuentra en una trayectoria de escape, sino en una órbita elíptica que lo mantiene en el sistema solar, sabremos que algo ha sucedido. Sabremos que se ha producido una maniobra, pero no sabremos exactamente cuándo, cómo o qué tipo de propulsión se ha utilizado. Solo tendremos el antes y el después. Loeb calcula que, si Atlas se captura a sí mismo, podría llegar a la Tierra con relativa rapidez, entre finales de noviembre y principios de diciembre, cuando se produciría su máximo acercamiento. No se trata de un acercamiento en el sentido de colisión, ya que Atlas seguirá estando a millones de kilómetros de distancia, pero sí lo suficiente como para tener una visión mucho mejor que la que tenemos ahora. Y eso plantea la cuestión de la intención. Si Atlas es tecnológico, ¿qué querría? ¿Cuál sería el propósito de permanecer en el sistema solar? Una posibilidad es la observación. Una sonda diseñada para estudiar mundos habitados
Querría quedarse cerca, orbitar a una distancia que le permitiera monitorizar las transmisiones de radio, buscar señales industriales y rastrear naves espaciales y satélites. Recopilaría datos durante meses o años, construyendo una imagen completa de la civilización que encontrara. Otra posibilidad es la recolección de recursos. El sistema solar está lleno de materiales útiles: hielo de agua, asteroides ricos en metales, helio 3 en las atmósferas de los gigantes gaseosos. Una civilización avanzada podría enviar sondas para catalogar los recursos e identificar objetivos para su futura explotación. O el propósito podría ser defensivo. Una sonda que detecte señales tecnológicas podría programarse para eliminarlas antes de que se conviertan en una amenaza. Este es el escenario del bosque oscuro al que se refiere Loeb. La idea de que revelar tu existencia es peligroso porque no puedes conocer las intenciones de otras civilizaciones. Por lo tanto, la estrategia más segura es destruir cualquier inteligencia emergente antes de que desarrolle la capacidad de amenazarte. Loeb tiene cuidado de decir que no está prediciendo esto, que no está afirmando que Atlas sea un arma, pero sí dice que si detectamos algo tecnológico, debemos evaluar todas las posibilidades, incluidas las hostiles. No podemos dar por sentado que las intenciones sean benignas. La buena noticia es que tendremos alguna advertencia. Si Atlas se queda, si entra en órbita y comienza a maniobrar hacia la Tierra, lo veremos venir. Tendremos semanas o meses para observar, intentar comunicarnos y averiguar qué está haciendo. Eso es diferente a una llegada sorpresa sin tiempo para reaccionar. Pero el margen para la observación es reducido, desde finales de noviembre, cuando Atlas reaparece, hasta finales de diciembre, cuando se acerca más a la Tierra, quizá entre 4 y 6 semanas. Durante ese tiempo, debemos estar vigilando constantemente, con todos los telescopios y naves espaciales apuntando hacia él. Loeb menciona que la sonda Juno de la NASA, que orbita Júpiter, podría observar a Atlas cuando pase cerca de Júpiter en marzo de 2026. La nave espacial JUICE de la ESA realizará observaciones en noviembre. Los orbitadores de Marte lo rastrearán a principios de octubre. Debemos coordinar todos estos recursos, poner en común los datos y asegurarnos de no perdernos nada. Porque si el 29 de octubre es el momento en que todo cambia, si es entonces cuando Atlas decide quedarse, tenemos que estar preparados para lo que venga después. Y ahora mismo no lo estamos. No tenemos un plan, ni una organización responsable de gestionar esta situación, ni siquiera un consenso sobre si debemos preocuparnos. Capítulo 8. La reacción científica. Ahora tenemos que hablar del otro lado, porque las afirmaciones de Loeb no se han hecho en el vacío. Han provocado una fuerte respuesta por parte de la comunidad astronómica, y gran parte de ella ha sido muy crítica. Tom Statler, científico del programa de cuerpos pequeños de la NASA, ha afirmado en repetidas ocasiones que todos los datos disponibles apuntan a que Atlas es un cometa natural. Las variaciones de brillo, la desgasificación, el desarrollo de una cola, todo ello coincide con lo que cabría esperar de un cuerpo helado que se calienta al acercarse al Sol. No hay necesidad de recurrir a la tecnología alienígena. Statler señala que los cometas son intrínsecamente impredecibles. Incluso los de nuestro propio sistema solar se comportan de formas que pueden parecer anómalas hasta que se comprende la física. Se iluminan y se atenúan de forma irregular, desarrollan chorros que los empujan de forma inesperada, se fragmentan y se reforman. Son objetos desordenados y complejos, y Atlas encaja perfectamente en ese patrón. El brillo inicial puede explicarse por una gran coma que se forma lejos del Sol. Si Atlas es particularmente rico en compuestos volátiles que se subliman a bajas temperaturas, podría comenzar a desgasificarse antes que los cometas típicos, creando una nube brillante que lo hace parecer más grande de lo que realmente es. La alineación de la trayectoria con el plano eclíptico no es tan inusual como parece si se tiene en cuenta el sesgo observacional. Es más probable que detectemos objetos que pasan por el sistema solar interior
cerca del plano donde orbitan los planetas, porque es allí donde apuntan la mayoría de los telescopios. Los objetos en ángulos pronunciados pueden pasar desapercibidos. Las aproximaciones cercanas a múltiples planetas también podrían ser un sesgo de selección. Nos fijamos en los objetos interestelares que pasan cerca de los planetas porque esos encuentros son interesantes. Los objetos que no pasan cerca de nada notable pueden pasar desapercibidos. Chris Lintott, de Oxford, ha sido aún más directo, calificando la hipótesis de la tecnología alienígena de Loeb de absoluta tontería. Argumenta que proponer explicaciones exóticas para fenómenos con interpretaciones naturales sencillas es mala ciencia, el equivalente moderno a ver luces en el cielo y concluir inmediatamente que son platillos volantes en lugar de considerar explicaciones mundanas. Lintott y otros señalan que no es la primera vez que Loeb hace afirmaciones de este tipo. Hizo lo mismo con Oumuamua en 2017, argumentando que su inusual aceleración podía explicarse por una vela ligera. Esa afirmación fue ampliamente criticada por los astrónomos, que demostraron que la desgasificación natural podía explicar la aceleración igualmente bien. Según los críticos, el patrón es que Loeb toma cualquier objeto interestelar con propiedades ligeramente inusuales y salta inmediatamente a la hipótesis alienígena. Es sensacionalismo, búsqueda de atención, y daña la credibilidad de la investigación legítima sobre la inteligencia extraterrestre. Los científicos del SETI se han sentido especialmente frustrados. Organizaciones como el Instituto SETI se dedican a buscar pruebas de civilizaciones alienígenas, siguiendo protocolos rigurosos y teniendo cuidado de no hacer afirmaciones sin pruebas sólidas. Entonces llega Loeb y declara que cada roca espacial extraña podría ser una sonda alienígena, y de repente todo el campo parece menos creíble. La frustración de la comunidad SETI es que están tratando de hacer ciencia cuidadosa y metódica, y las especulaciones de alto perfil de Loeb dificultan su trabajo. Se vuelve más fácil para los críticos descartarlos, más fácil para las agencias de financiación recortar los presupuestos, más fácil para el público mezclar la investigación legítima con las teorías de la conspiración. Pero la respuesta de Loeb a estas críticas es coherente. La ciencia debe basarse en los datos, no en preocupaciones sobre la credibilidad o la reputación. Si los datos sugieren algo inusual, debemos investigarlo, incluso si la hipótesis nos incomoda. Señala que la historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que el consenso era erróneo. La deriva continental fue descartada durante décadas. La idea de que las bacterias podían causar úlceras fue ridiculizada. Se pensaba que los agujeros negros eran curiosidades matemáticas. En todos los casos, las personas que proponían ideas poco convencionales fueron criticadas y ridiculizadas, y en todos los casos resultaron tener razón, no porque fueran más inteligentes, sino porque siguieron los datos en lugar del consenso. Loeb se ve a sí mismo dentro de esa tradición. No afirma con certeza que Atlas sea tecnología alienígena. Dice que es lo suficientemente anómalo como para justificar una investigación, y que no debemos descartar la posibilidad solo porque parezca improbable. Y presenta un argumento pragmático. Incluso si la probabilidad de que Atlas sea tecnológico es solo del 1%, las implicaciones son tan significativas que vale la pena tomarlo en serio. Porque si nos equivocamos, si lo descartamos como un cometa y perdemos un encuentro genuino con inteligencia extraterrestre, ese es un error que nunca podremos deshacer. El objeto se irá, la oportunidad se perderá y pasaremos el resto de la historia preguntándonos qué nos hemos perdido. Por otro lado, si investigamos a fondo y llegamos a la conclusión de que es natural, no habremos perdido nada, salvo tiempo de telescopio y esfuerzo de investigación. El coste de un falso positivo, investigar un objeto natural como si pudiera ser tecnológico, es mínimo. El coste de un falso negativo, perder un objeto tecnológico porque asumimos que era natural, es enorme. Esta asimetría, argumenta Loeb, debería cambiar nuestro enfoque.
Debemos pecar por exceso de investigación. Debemos examinar cuidadosamente cada visitante interestelar, especialmente los inusuales, y solo concluir que son naturales después de haber descartado otras alternativas. Pero la comunidad científica dominante no lo ve así. Consideran que los recursos son limitados y el tiempo de observación con el telescopio es muy valioso. Si un objeto parece un cometa, se comporta como un cometa y tiene una explicación natural sencilla, entonces es un cometa. Pasemos a otra cosa. El debate se reduce realmente a diferentes filosofías. ¿Debemos ser conservadores y ceñirnos a las explicaciones establecidas hasta que se demuestre lo contrario? ¿O exploratorios, considerando posibilidades poco convencionales, incluso cuando hay disponibles las convencionales? Loeb es firmemente exploratorio. Prefiere investigar 100 objetos naturales como si pudieran ser tecnológicos y no encontrar nada, antes que pasar por alto un objeto tecnológico genuino por descartarlo demasiado rápido. Sus críticos son más conservadores. Quieren pruebas sólidas antes de considerar hipótesis extraordinarias. Y para ser justos, tienen razón. La afirmación de que un objeto interestelar es tecnología alienígena es extraordinaria. Cambiaría nuestra comprensión de lo común que es la inteligencia en el universo. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y hasta ahora, las pruebas de que Atlas sea tecnológico no son extraordinarias. Como mucho son sugerentes. La trayectoria es inusual, pero no imposible. La masa es elevada, pero no incompatible con un cometa denso. Las características visuales son peculiares, pero explicables. La composición química es extraña, pero dentro de la variación natural. Nada en Atlas indica de forma definitiva que sea artificial. Por eso, los críticos argumentan que deberíamos optar por la explicación más sencilla. Se trata de un cometa de otro sistema estelar. Interesante, sin duda digno de estudio, pero en última instancia, solo un objeto natural que sigue las leyes naturales. No hace falta recurrir a los extraterrestres. Esto nos deja en un estado de incertidumbre. Los datos no son concluyentes en ningún sentido. Atlas podría ser natural, podría ser tecnológico. No tenemos suficiente información para afirmarlo con certeza. Y esa incertidumbre es precisamente la razón por la que Loeb sigue presionando para que se realicen más observaciones, más mediciones y estudios más cuidadosos. Porque la única forma de resolver la cuestión es recopilar mejores datos. Capítulo 9. ¿Qué pasará después? Así que aquí estamos. Octubre acaba de empezar. Atlas sigue siendo visible en el cielo nocturno, aunque se va desvaneciendo a medida que se acerca al Sol y el resplandor solar se intensifica. Durante las próximas 4 semanas, obtendremos respuestas a algunas de las preguntas que se han ido acumulando a lo largo de esta historia. El 3 de octubre es el primer hito importante. Atlas se acercará al máximo a Marte, pasando a menos de 29 millones de kilómetros. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA estará listo, con su cámara HiRISE apuntando hacia el visitante interestelar. La resolución debería ser lo suficientemente buena como para separar el núcleo de la coma circundante, lo que nos dará la visión más clara, hasta ahora, de cómo es realmente Atlas en su núcleo. Si HiRISE revela un núcleo de más de 5 kilómetros, lo que confirmaría que Atlas se acerca a los 10-15 kilómetros. Eso reforzaría el argumento de Loeb sobre el problema del balance de masas. Un objeto grande y relativamente ligero, que resiste las perturbaciones de la desgasificación, empieza a parecerse menos a un cometa natural y más a algo con una estructura diseñada. Si el núcleo es pequeño, de solo unos pocos kilómetros o menos, entonces la estimación de masa de 33.000 millones de toneladas podría necesitar una revisión. Un núcleo pequeño empujaría a Atlas de nuevo hacia la explicación del cometa natural. El Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA también observarán Atlas durante el sobrevuelo, utilizando espectrómetros para analizar la composición de la coma. Más dióxido de carbono, más cianuro, algo inesperado.
Cada medición se suma al panorama, y luego existe la remota posibilidad de que Atlas despliegue algo durante el encuentro con Marte. Una sonda más pequeña, un módulo de aterrizaje, cualquier cosa que se desprenda y corrija su rumbo hacia Marte. Loeb calculó que la velocidad de eyección necesaria no sería enorme, solo unos pocos km/h. Desde la Tierra, probablemente no lo veríamos, ya que sería demasiado pequeño y débil, pero los orbitadores de Marte podrían detectarlo. ¿Es probable? No, casi con toda seguridad no, pero es el tipo de cosa a la que debemos estar atentos, porque si ocurre, si algo se separa de Atlas y se dirige hacia Marte, eso sería una prueba de una tecnología que ningún proceso natural podría explicar. Tras el encuentro con Marte, Atlas continúa hacia el interior durante octubre, acercándose al Sol, brillando más, pero también siendo más difícil de observar a medida que se acerca al resplandor solar. Los telescopios terrestres lo perderán de vista a mediados de octubre. Los telescopios espaciales podrían aguantar más tiempo, pero incluso ellos tendrán dificultades cuando Atlas se acerque a unos pocos grados del Sol. Y entonces llega el 29 de octubre, el perihelio, el momento de la verdad. Atlas alcanza su punto, más cercano al Sol, a unas 1,4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte, y está en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, oculto, inobservable. Si Atlas va a realizar una maniobra, será en ese momento. Es el momento óptimo para una combustión Oberth inversa, utilizando la gravedad del Sol para amplificar cualquier efecto de propulsión. Un cambio de velocidad relativamente pequeño en el perihelio podría ser suficiente para pasar de una trayectoria hiperbólica de escape a una órbita elíptica limitada. No lo veremos suceder. No detectaremos la maniobra en tiempo real. Solo lo sabremos después, cuando Atlas reaparezca detrás del Sol a finales de noviembre y recalculemos su órbita. Si la trayectoria ha cambiado, si ya no se encuentra en una trayectoria de escape, eso nos indicará que algo ha sucedido, algo significativo. Noviembre trae consigo una nueva fase de observaciones. La nave espacial JUICE de la ESA, actualmente en ruta hacia Júpiter, pero aún relativamente cerca del Sol, tendrá una de las mejores vistas de Atlas cuando emerja de la conjunción solar. JUICE observará con múltiples instrumentos: cámaras, espectrómetros, detectores de partículas. Los datos no llegarán inmediatamente debido a la distancia y al bajo ancho de banda, pero finalmente, probablemente en febrero de 2026, obtendremos mediciones detalladas. Si Atlas está particularmente activo después del perihelio, con una gran emisión de gases o mostrando variaciones inusuales de brillo, JUICE podría captarlo. Y si hay algún indicio de actividad artificial, alguna anomalía que no pueda explicarse por procesos naturales, ahí es donde la veríamos. A finales de noviembre y principios de diciembre es cuando Atlas se acerca más a la Tierra. No se trata de un acercamiento en el sentido de un casi choque, sino de unas 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente 170 millones de millas, pero lo suficientemente cerca como para que nuestros mejores telescopios tengan unas vistas excelentes. El Hubble, el Webb, los observatorios terrestres con óptica adaptativa, todos apuntarán a Atlas, capturando datos en múltiples longitudes de onda. Esta es la ventana en la que tendremos la mejor oportunidad de caracterizar el objeto por completo, medir su velocidad de rotación, su forma, su composición en detalle, buscar cualquier cosa inusual que no encaje en el modelo de cometa. Y luego Atlas seguirá su camino. Continuará más allá de la Tierra, dirigiéndose hacia la órbita de Júpiter. En marzo de 2026, la nave espacial Juno de la NASA lo observará cuando pase cerca de Júpiter. Otra oportunidad para realizar mediciones a corta distancia, otra oportunidad para captar algo que podríamos haber pasado por alto. Después de eso, Atlas abandonará el sistema solar, continuando su trayectoria hiperbólica hacia el espacio interestelar, o se quedará orbitando alrededor del Sol por la trayectoria que estableció en el perihelio. Si se puntos entonces,
Va, lo veremos desvanecerse en la distancia, hasta que finalmente se vuelva demasiado tenue para seguirlo, y lo añadiremos a la lista de visitantes interestelares, un objeto fascinante que planteó preguntas interesantes, pero que al final resultó ser natural. Si se queda, todo cambia. Un objeto interestelar que se captura a sí mismo en nuestro sistema solar, de forma deliberada o no, se convierte en un elemento permanente, algo que podemos estudiar durante años o décadas, algo a lo que potencialmente podemos enviar una nave espacial para visitarlo, y algo que podría responder si intentamos comunicarnos. Capítulo 10. Prepárense para ambas posibilidades. Loeb señala en la entrevista algo que es fundamentalmente importante. Dice, podría venir a salvarnos o a destruirnos. Será mejor que nos preparemos para ambas posibilidades y verifiquemos que todos los objetos interestelares son solo rocas. Esa afirmación resume toda su filosofía sobre cómo debemos abordar a los visitantes interestelares, no con optimismo ciego ni con miedo paranoico, sino con una observación cuidadosa y sistemática y con la voluntad de considerar todo el espectro de posibilidades. El escenario del Salvador es lo que la mayoría de la gente piensa cuando imagina el primer contacto. Una civilización avanzada que haya logrado viajar interestelarmente habría resuelto presumiblemente los problemas que amenazan a las especies emergentes: la escasez de recursos, el colapso medioambiental, los conflictos autodestructivos. Habrían superado la escasez y la violencia y estarían iluminados de formas que apenas podemos imaginar. Y podrían compartir ese conocimiento con nosotros: tecnología, medicina, soluciones a nuestros retos. Es una visión esperanzadora y no es imposible. Si la inteligencia es común en el universo, entonces al menos algunas civilizaciones probablemente se desarrollan en direcciones benignas, superando las tendencias destructivas y construyendo sociedades estables y pacíficas que se acercan a las civilizaciones más jóvenes con ofertas de ayuda en lugar de amenazas. Pero el escenario destructor es igualmente plausible desde cierta perspectiva. El universo tiene recursos finitos. Si la vida inteligente es común, entonces la competencia es inevitable. Y si te encuentras con otra civilización, te enfrentas a un problema fundamental. No conoces sus intenciones. No sabes si son pacíficos o agresivos, si competirán por los recursos o intentarán eliminarte de forma preventiva. En esa situación, la estrategia más segura podría ser atacar primero, destruir cualquier civilización emergente antes de que se vuelva lo suficientemente poderosa como para amenazarte. No por malicia, sino por interés propio racional. Es un cálculo sombrío, pero no irracional. Loeb no respalda este escenario. No está diciendo que sea lo que espera, pero sí dice que no podemos descartarlo. Si Atlas es una sonda, no sabemos quién la construyó ni qué. Instrucciones sigue. Podría ser un explorador pacífico o algo mucho más peligroso. Y por eso hace hincapié en la preparación. Necesitamos protocolos sobre cómo comunicarnos si el visitante es amistoso y cómo defendernos si no lo es. El reto es que no estamos preparados para ninguno de los dos escenarios. No tenemos un método acordado para transmitir mensajes a la inteligencia extraterrestre, ni un consenso internacional sobre lo que debemos decir o quién debe hablar en nombre de la humanidad. Y desde luego, no tenemos ninguna forma de defendernos de una amenaza tecnológica avanzada. Nuestras armas más poderosas, los misiles nucleares, no servirían de mucho contra un objeto del tamaño de Atlas. Incluso si pudiéramos interceptarlo, lo cual es imposible dada la velocidad a la que viaja, destruir un objeto de 20 kilos solo crearía miles de fragmentos más pequeños que seguirían en trayectoria de colisión. Empeoraríamos el problema, en lugar de mejorarlo. Y si Atlas tiene propulsión, si puede maniobrar, entonces apuntarlo se vuelve aún más difícil. Un objetivo móvil que puede esquivar es casi imposible de alcanzar con las armas que tenemos. Necesitaríamos tecnología que no poseemos, armas de energía dirigida, láseres de alta potencia o haces de partículas que puedan suministrar energía
a la velocidad de la luz para que no haya tiempo de evasión. Pero no las tenemos, al menos no a la escala necesaria. Estamos a décadas de alcanzar esa capacidad, como mínimo quizá a siglos. Así que si Atlas resulta ser hostil, nuestras opciones son extremadamente limitadas. Podríamos intentar comunicarnos, intentar negociar, intentar convencer a quien lo controle de que no somos una amenaza. Pero si eso falla, no nos quedan más opciones. Por eso Loeb defiende con tanta firmeza la creación de una organización internacional que se ocupe de estos escenarios. Las decisiones que hay que tomar y las medidas que puedan ser necesarias no pueden dejarse en manos de naciones individuales que actúen de forma independiente. Requieren coordinación, una respuesta unificada de la humanidad en su conjunto. Establece paralelismos con otros retos globales. El cambio climático requiere cooperación internacional porque las emisiones de un país afectan a todo el planeta. La proliferación nuclear requiere tratados y supervisión. Las pandemias requieren respuestas coordinadas de salud pública porque las enfermedades no respetan las fronteras. Un visitante interestelar, ya sea pacífico u hostil, es un reto aún más fundamental. No es un problema humano ni nacional, es un problema planetario y requiere una respuesta planetaria. Pero en este momento no contamos con la infraestructura institucional para ello. Las Naciones Unidas tienen comités sobre exploración espacial y defensa planetaria, pero se centran en los asteroides y los desechos orbitales, no en los visitantes interestelares. No existe ningún organismo encargado específicamente de supervisar las señales tecnológicas o coordinar las respuestas a posibles escenarios de contacto. Loeb propone que esto debe cambiar. Necesitamos una organización con la autoridad y los recursos necesarios para rastrear objetos interestelares, analizarlos en busca de signos de tecnología y hacer recomendaciones sobre cómo responder. Debe ser internacional, con representantes de las principales naciones, con programas espaciales y aportaciones de la comunidad científica. Y debe tener protocolos claros, árboles de decisión. Si detectamos esta señal, hacemos esto. Si observamos ese comportamiento, pasamos a este nivel. Sin esos protocolos, estamos volando a ciegas, improvisando sobre la marcha. Y cuando se trata de algo tan potencialmente significativo como el primer contacto con inteligencia alienígena, eso es una receta para el desastre. El argumento de Loeb a lo largo de toda esta entrevista y en todos sus escritos sobre Atlas es que debemos estar preparados para cualquiera de los dos resultados. Debemos observar con atención, recopilar datos fiables y estar preparados para responder si el objeto resulta ser algo más que una simple roca. Porque esto es solo el principio. El observatorio Vera Rubin ya está operativo, escaneando el cielo con una eficiencia sin precedentes y encontrando miles de nuevos asteroides. Entre esos descubrimientos vamos a encontrar más objetos interestelares, quizá uno cada pocos meses, quizá con más frecuencia. Cada uno de ellos será una oportunidad para estudiar material de otro sistema estelar, aprender sobre la formación de planetas en otras partes de la galaxia y tal vez, solo tal vez, encontrar algo que no se haya formado mediante procesos naturales. Loeb quiere que seamos sistemáticos al respecto, que califiquemos cada objeto interestelar según su escala, que investiguemos a fondo los que sean inusuales, que no descartemos posibilidades solo porque parezcan improbables, porque el universo está lleno de sorpresas, y el mayor error que podríamos cometer es dejar de buscar solo porque creemos que ya sabemos lo que vamos a encontrar. Atlas es un caso de prueba, el tercer visitante interestelar que hemos detectado y con diferencia el más controvertido. El debate en torno a él, las discusiones entre Loeb y sus detractores, están marcando la pauta de cómo abordaremos los descubrimientos futuros. ¿Seremos conservadores y nos ceñiremos a las explicaciones naturales a menos que nos veamos obligados a considerar alternativas? ¿O seremos exploradores, investigando cuidadosamente y manteniendo una mente abierta? La respuesta es importante porque determina lo que veremos. Si asumimos que todo es natural,
Interpretaremos cada observación a través de ese prisma y pasaremos por alto las señales tecnológicas, incluso si están presentes. Pero si estamos demasiado ansiosos por ver extraterrestres en todas partes, desperdiciaremos recursos persiguiendo pistas falsas y perderemos credibilidad. El mi-contul-coña. Equilibrio es difícil. Requiere buen juicio, seguir los datos en lugar de nuestras ideas preconcebidas, y humildad. Admitir que no lo sabemos todo, que el universo puede sorprendernos de formas que no hemos imaginado. Sea lo que sea Atlas, ya sea un cometa o algo más, ya nos ha enseñado algo valioso. Nos ha demostrado que los visitantes interestelares no son solo curiosidades teóricas, sino objetos reales que podemos detectar y estudiar, y algunos de ellos tienen propiedades tan inusuales que nos hacen cuestionar nuestras suposiciones. Ese cuestionamiento, esa voluntad de examinar cuidadosamente las anomalías en lugar de descartarlas, es lo que se supone que debe ser la ciencia. No se trata de aceptar ciegamente ideas radicales, pero tampoco de rechazarlas de forma reflexiva. Solo se trata de observar con atención, realizar buenas mediciones y analizar con honestidad lo que nos dicen los datos. Los próximos meses serán cruciales. El 3 de octubre, el 29 de octubre, finales de noviembre, principios de diciembre. Cada uno de estos momentos nos traerá nuevos datos, nuevas observaciones, nuevas piezas del rompecabezas. Y cuando lleguemos a finales de año, tendremos una imagen mucho más clara de lo que realmente es el cometa Atlas. Hasta entonces, observamos, esperamos y nos preguntamos. Esta ha sido una exploración de uno de los objetos más intrigantes jamás detectados en nuestro sistema solar. Un visitante interestelar que desafía nuestra comprensión y amplía los límites de lo que creemos posible, tanto si la hipótesis de Avi Loeb resulta ser correcta como si Atlas acaba siendo un cometa exótico. Pero en última instancia natural, las preguntas que plantea son profundas. Hemos analizado la trayectoria, las improbabilidades estadísticas, los cálculos de masa, las anomalías visuales y los misterios químicos. Hemos escuchado los argumentos de Loeb y las réplicas de sus detractores. Hemos explorado lo que significaría que Atlas fuera tecnológico y lo que deberíamos hacer al respecto. La historia de Atlas aún se está escribiendo. El 29 de octubre se acerca, y cuando llegue ese día, cuando Atlas desaparezca detrás del Sol y se quede o se vaya, sabremos un poco más sobre nuestro lugar en el universo. Mantén la curiosidad, sigue mirando hacia arriba y recuerda, el universo nos ha sorprendido antes, y sin duda nos sorprenderá de nuevo.